Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Si ha recibido dinero que no le corresponde, pues lo va a tener que devolver, igual que el resto. La misma tabla, la misma medida que aplico en el resto de entidades, la voy a aplicar también con el señor Errejón. Si ha obrado correctamente y ha actuado para aquello que había firmado el contrato, bien, y si no, lo va a tener que devolver. Este grupo de investigación sacó a concurso una plaza para la que se requería ser doctor en ciencia política. Yo me doctoré, por cierto, con una beca de una institución privada gracias a mi expediente académico con sobresaliente cum laude, y concursé. Recibí la plaza en concurso abierto y público, es a lo que me llevo dedicando la última década, y me puse a trabajar en ello. Pero es un contrato que lo que exige son resultados. Yo cada 3 meses tenía que presentar informes de resultados y lo iban renovando. La reforma constitucional es un instrumento para recomponer consensos hoy rotos en la vida pública española, señor Rajoy. Vamos a empezar a ver si somos serios y nos dejamos de eslogans y titulares. Gracias. Que el presidente del Gobierno de España escuchará al presidente Mas si viene a hablar en nombre de los 7,5 millones de catalanes y hablar de cosas posibles y de cosas que se puedan decidir y dialogar en el marco de la Constitución. Vamos a empezar a ver si somos serios y nos dejamos de eslogans y titulares. Gracias. La última mentira resulta ridícula y hasta daría risa si no estuviéramos hablando de que hay 3 heridos, una de ellas en el hospital todavía. Las imágenes dan cuenta de la agresividad desproporcionada contra civiles desarmados. El ejército no está para defender los intereses particulares de una multinacional del petróleo, mucho menos poniendo en riesgo la integridad de civiles desarmados. Diré que aunque su señoría lo sepa ya, fue rescatada, atendida y evacuada por la Armada Española, lo que agradeció expresamente el patrón del embarcador de Greenpeace. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera. Ya lo estábamos escuchando en el programa. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso ahora a continuación, enseguida dentro de unos minutos. A lo largo de este programa veremos también en qué temperatura se sitúan los termómetros, el termómetro de la ciudadanía. Ya estoy viendo a través de las redes sociales cómo se va incorporando la gente. Virginia Rodríguez, Francisco Javier Patón, Manolo Cas, Celemín, Dime Radio, Monse Gómez, Sonia Ballesteros, PSV, Daniel Riquelme, Kerry Chan. Siempre se me olvida alguno de los nombres. Bego Valencia, Caque Rodríguez, Enrique Quesada, luego me lo reprocháis. Pero claro, hay muchos que se incorporan ahora en directo y otros tantos que se incorporan en diferido y que están muy presentes además en este programa porque son los que contribuyen a que siga teniendo vida durante todo el día. A todos ellos, estáis escuchando La Cafetera. Y si lo estáis haciendo, no estáis solos. Bienvenidos. La vergüenza, la desvergüenza del ministro vendedor de armas es para sonrojar a cualquiera que no sea del Partido Popular, dice Celemín en Twitter. De eso vamos a hablar ahora, en nuestro cuaderno de bitácora. Guten Morgen, dice Rainer Bandler.
corresponsal internacional que reside aquí en España, dice: en este día que el régimen ya va al contraataque contra Ahora Podemos, desde prensa online, prensa radio, el periódico Líder. La verdad es que lo de los ataques a Podemos, bueno, luego lo hablaremos también porque vamos a tener tiempo, pero está siendo un ejercicio. Decía yo ayer, digo, si se pueden buscar muchas razones por las que cuestionar el discurso de Podemos, pero estos ataques personales contra las personas, en lugar de atacar a las ideas, en lugar de decir, oiga, mire, es que las medidas que ustedes proponen que van en esa dirección no se pueden llevar a efecto por esto y por esto, y nosotros proponemos lo que sea, ¿no? No, en lugar de eso hacemos siempre el ataque ad hominem, que es en lo que se ha caracterizado la prensa española, ¿no? Y luego además con ataques tan absurdos como lo que ha sucedido con Íñigo Errejón, que enseguida ha sido matizado por la rectora de la Universidad de Málaga diciendo que no tiene sentido, que forma parte del funcionamiento normal de las instituciones educativas y de los proyectos de investigación tal y como se le habían entregado. Pero en todo caso, es que ni siquiera el foco estaba ahí, el foco estaba puesto en otro lado, ¿no? Pero bueno, ya os digo que es que tenemos materia en este país. Madre del amor, ayer me decía un amigo que acababa de aterrizar desde Estados Unidos, me decía: Fernando, es que ha sido bajar y toda la gente aquí vestida de oscuro, el ambiente plomizo, a punto de llover. Bueno, hoy está despejado, hoy tenemos suerte. Porque por suerte detrás de las nubes siempre está el sol. Bueno, os decía en todo caso que abrimos una página del cuaderno de bitácora. Es 20 de noviembre de 2014, jueves. Y sabéis que ayer compareció en el Parlamento Español el ministro de Defensa, el lobista Pedro Morenés. Intentó explicar la acción contra Greenpeace, ya lo habéis escuchado en la entrada del programa, con una actitud muy chulesca, irónica, descalificativa. Intentó justificar la operación del ejército contra la organización ecologista y encima se permitió el lujo del chascarrillo y de la broma. Diré que aunque su señoría lo sepa ya, fue rescatada, atendida y evacuada por la Armada Española, lo que agradeció expresamente el patrón del embarcador de Greenpeace. Estas son las formas, estas son sus formas, que es el colmo del pitorreo. Ahora Greenpeace tiene que dar las gracias. Y es el colmo del pitorreo en el fondo y en las formas, porque el ejército mintió. Mintió cuando dijo que no había atacado sus barcas, mintió después diciendo que el activista se había herido con las hélices de Greenpeace. Es imposible porque no llevan hélices, llevan jets. Y en el tono chulesco, irónico, despectivo, el tono que utilizó, que es absolutamente impropio de un ministro, aunque ya estemos empezando a acostumbrarnos. Porque, mirad, es evidente que el gobierno español lleva tallado a fuego en su código genético que el palo largo y la mano dura es la única forma de resolver los conflictos. Lo hemos visto aquí con las peligrosas prospecciones petrolíferas a espaldas de los ciudadanos canarios y con la forma en la que han intentado evitar la fotografía de Greenpeace sobre el barco de Repsol. Pero no es la primera vez. Lo vimos en Melilla, lo vimos en la valla de Ceuta, mismos tonos, mismo desprecio, mismas mentiras. Y de ahí la ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza, las actuaciones de la policía en las manifestaciones, con el respaldo de toda la administración. No es un incidente aislado, es un instrumento, es una forma de actuar que es la de resolver los conflictos a palos. Y en esta ocasión además ha causado un daño enorme a la reputación del ejército. Por cierto, una reputación que le estaba costando muchísimo recuperar esa sintonía con los ciudadanos por la tradición y la historia que tiene el ejército en este país. Pero esa reputación aquí queda de nuevo dañadísima por las órdenes que recibe, si es que las recibe, que sospecho que no, que la Armada no actúa sin esas órdenes, y por la forma en la que son ejecutadas. Y yo no sé si alguien tiene la falsa creencia en el gobierno de que la confianza de los ciudadanos o que el respeto se gana así. Pero el respeto no se gana a través de la violencia. Más bien al contrario. El respeto se gana con actuaciones que sean dignas. Y desde luego esta no lo ha sido. En circunstancias normales uno pediría la dimisión del ministro. Pero como esto es una broma de país y encima ayer le aplaudían las gracias el resto de la bancada popular, a sus espaldas le reían las bromitas, pues en este país no podemos esperar mucho más allá que la conciencia ciudadana de lo que tenemos encima. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. Muy buenos días a todos.
modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? Y nuestro focus group, nuestros ciudadanos hiperconectados, dice Sander Deuda Odiosa, dice: nos estamos acostumbrando a las mentiras por encima de nuestras posibilidades. Por cierto, hoy es el Día Universal del Niño, nos lo recuerda Virginia Rodríguez. Es verdad que he recibido algunos mensajes por Twitter que nos pedían además que lo recordásemos aquí, el Día de los Derechos del Niño. Dice PSV, dice: Morenés y todos los demás con intereses en sus competencias, pero ¿esto en qué país se ha visto? Dice Enrique Quesada, dice: hay una gran confusión, cada uno por su lado, le ríen las gracias, pero cada uno por su lado. Dice Moisés Soto, dice: buenos días, será impropio de un ministro europeo, pero es que no somos un país europeo, por lo menos a nivel de gobierno. Bueno, os podéis imaginar en todo caso que la prensa nacional, la prensa del kiosco, tampoco ha puesto el foco sobre este asunto, porque no es un asunto cómodo, y especialmente cuando afecta, como os digo, a la reputación de las Fuerzas Armadas, a las que tantos años y tantas campañas de publicidad en televisión le estaba costando conseguir una cierta recuperación de la reputación. Asunto que no tiene muy sencillo, también, para que lo vamos a negar. Pero, en fin, sea como sea, no es el asunto que ocupa las portadas de los periódicos y vamos a pasar a observarlas. Os leo, por ejemplo, estaba viendo la portada del periódico El País. Dice: el fiscal general logra apoyo para acusar a Artur Mas de desobediencia. La Junta de Fiscales avala que cometió 4 delitos el 9N. ¿No os dais cuenta, o por lo menos yo tengo la impresión, de que esta entrega por fascículos de la insistencia del fiscal por tratar de perseguir a Artur Mas, esto que se nos está distribuyendo casi por capítulos es una cosa un poco excesiva? ¿No os parece a vosotros un poco? Yo no sé si responde al interés de los ciudadanos o al interés del mainstream de los medios, porque de los periódicos, porque realmente nos lo colocan en el kiosco todos los días, en todas las portadas, y sin embargo yo veo las noticias más leídas de la prensa digital y no tienen absolutamente nada que ver con esto, ¿no? Quizá estamos demasiado obsesionados con los... Es verdad que Cataluña tiene mucha trascendencia política, pero nos obsesionamos con hacer casi por entregas cosas que son relativamente accesorias, ¿no?, para lo que está pasando en este planeta. En fin. Bueno, voy clamando en el desierto, perdón, por estas pequeñas cosas que me vienen a la cabeza. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y ay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón ay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme. La televisión no es la verdad.
La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Ayer me preguntaba alguien, me decía, oye, estos fragmentos de quiénes son estos fragmentos es de la película Network, muy recomendable, una crítica ácida a los medios de comunicación, especialmente a esta etapa en la que, fijaos, es una película relativamente antigua, es una película de los años 70 o finales de los 70, creo, de los 80, y ya hablaba de la deriva que están tomando las televisiones, los programas de televisión informativos y cómo se están convirtiendo en puro espectáculo, ¿no? Y es una película altamente recomendable. Bueno, os decía, la portada del periódico El País lleva también: la mujer regresa al pasado en Marruecos, aumenta la violencia de género, los matrimonios forzosos de menores. Y también dice, Errejón tenía permiso para hacer en Madrid su trabajo sobre Andalucía. Bueno, ya es que habló ayer la rectora de la Universidad de Málaga y también habló además los compañeros del proyecto de investigación y en fin, sí, lo lamentable es el espacio que se le dio a una noticia como esa cuando lo que se estaba atacando en realidad era Podemos, no a Errejón, ¿no? Si quieren atacar a Podemos deberían buscar razones propias del discurso. ABC, el periódico, en portada: la cúpula fiscal cree que Artur Mas desobedeció y prevaricó el 9N. Respaldo casi unánime a la querella. Los fiscales catalanes forzados a denunciar al presidente y 2 consejeros por 4 delitos. Ferraz cuestiona la decisión y Susana Díaz replica pidiendo respeto para los fiscales, dice el ABC. Y fijaos, ayer el ABC en su portada había una fotografía con un ciudadano israelí en ese atentado tan grave que sufrieron, pero ocupaba la fotografía de portada. Sin embargo, hoy en un pequeño destacado, en la portada también, pero abajo, inferior, en la parte inferior de la página, dice: Israel responde al atentado derribando casas de terroristas. De terroristas porque, lo dicen ellos, han derribado un montón de casas. Aunque sean de terroristas o de ciudadanos, eso está por ver, ¿no? Pero en todo caso, bueno. En la portada del periódico El Mundo: respaldo total a Torres Dulce y a una dura querella contra Artur Mas. La Junta de Fiscales apoya llevar a los tribunales al presidente, la vicepresidenta y la consejera Rigau por los 4 delitos propuestos por el fiscal general, uno de los cuales, dice el periódico El Mundo en portada, conllevaría incluso prisión. Murmurs of the vultures in the silence of their spin. Moments of delusion on a melancholic haze. Shoveling our ashes to the sound of love and rage. Ritalin and Valium are melting in your mouth. Me gusta la frase que reproduce Enrique Quesada. Dice: ¿quién sabe por qué mierda se habrá canjeado la verdad en esta cadena? Bueno, más portadas de los periódicos, aunque os decía que hoy ya a mí me sorprende mucho, ¿no? Que la realidad va por un sitio. Podemos ver ahora, si queréis, los digitales también y lo veréis con bastante más claridad. Pero llama la atención cómo a menudo nos encontramos en las portadas de los periódicos temas absolutamente... ¡Hola, Just Dancers! Esto me vais a preguntar, ¿qué ha sido eso? Pues os lo digo yo. He abierto una de las páginas de los periódicos, una de las portadas, y ha saltado una publicidad, que con la publicidad invasiva esta que a la que nos tienen sometidos. Bueno, en fin. Os digo que
que si veis las portadas de los digitales no tienen nada que ver, van completamente por otro camino. Por ejemplo, en la portada de Infolibre nos encontramos con una información, dice: el poder de los oligopolios, los privilegios de las empresas energéticas cuestan desde el año 2007 9.100 millones a los usuarios. Dice Infolibre que la falta de diligencia de la administración en los últimos 7 años ha encarecido la factura de gas y de la electricidad de los usuarios en 9.100 millones de euros y que la cantidad equivale a la rebaja de impuestos anunciado por el gobierno hasta 2016. Abusos a los que ningún gobierno, no solo el Partido Popular, estamos hablando desde el año 2007, ningún gobierno ha sido capaz o ha querido ponerle coto. Moments of delusion on a melancholy case, shoveling our ashes to the sound of love and rain. Otra noticia completamente diferente. El diario.es dice: las horas trabajadas ilegalmente equivalen a 273.300 puestos de trabajo. Dice el PSOE, presenta una proposición no de ley, dice, contra la explotación laboral que busca frenar las horas ilegales hechas por los trabajadores. En el tercer trimestre de este año, 1,32 millones de empleados del sector privado hicieron 10 millones de horas ilegales cada semana, dice el diario.es. Vultures hanging over as the sun eats up your eyes. Por cierto, que se me ha olvidado decir que el periódico El Mundo lleva el asunto de Errejón ya con las primeras matizaciones. Dice: el investigador jefe: avisé a Errejón y a otros amigos en el paro. Dice Alberto Montero, director del proyecto de investigación para el que trabaja Íñigo Errejón, avisó a su amigo y compañero de la convocatoria de la plaza en la Universidad de Málaga que él propuso y por la que el dirigente político cobra 1.800 euros, creo que eran 1.600, no 1.800, pero en fin, al final resultó que fue el único candidato al puesto. Lo que no dice el periódico El Mundo es que cuando Íñigo Errejón avisa antes de que se publique la información del Mundo de que no iba a poder seguir vinculado a ese proyecto de investigación, eso lo contó ayer Íñigo Errejón en la cadena SER, avisó, dijo: mire, si soy nombrado no voy a poder seguir, por lo tanto podéis sacar mi plaza a concurso. La plaza salió a concurso y a día de hoy, por lo menos ayer, cuando Íñigo Errejón da esa entrevista a la cadena SER, eso hace semanas, hace semanas. De hecho, cuando sale la información del periódico El Mundo ya dice que Íñigo Errejón no iba a seguir en la plaza porque había avisado hacía tiempo. Es decir, el periódico El Mundo precipita la información porque sabe que Íñigo Errejón estaba abandonando esa plaza. Pero la plaza, que llevaba semanas vacante, se volvió a abrir, se volvió a poner a disposición de la gente y todavía no había ningún solicitante. Es decir, no es una plaza, es una plaza un tanto específica como para que nadie acuda, y se publicó en los lugares donde se publican estas cosas. En fin, bueno, sea como fuera, a mí me parece un patinazo enorme, pero sobre todo porque vuelve a poner el foco en el tipo de prácticas que utilizamos en España para combatir las informaciones, ¿no? Que va más allá del discurso y se ataca directamente a las personas. La Razón: apoyo casi unánime de los fiscales a la querella contra Artur Mas, que el Partido Socialista rechaza, dice el periódico La Razón. Dice: desautorizan a sus compañeros del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Torres Dulce recibe el respaldo para denunciar al presidente y a 2 consejeros por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación. Se pregunta Anela, dice: ¿vosotros creéis que algún día va a cambiar algo? Pues, ¿sabes lo que pasa, Anela? Ayer estaba comiendo con un grupo de amigos y estaba María, mi amigo Nico, que es productor, y entonces estábamos un poco repartidos por tendencias ideológicas, ¿no? Y porque evidentemente los grupos de amigos son tan diversos como la sociedad española, como es natural. Y entonces hablábamos de lo que supone o no Podemos, ¿no? De si estos ataques que está recibiendo le van a pasar factura o no. Y yo os digo que, independientemente de los ataques, yo creo que el resultado electoral de Podemos no va a ser tan alto como se espera y como las encuestas recogen. Yo lo pienso porque es muy difícil mantener el nivel de interés que está manteniendo Podemos, ¿no? Y me interesa mucho el efecto político que todo esto está teniendo sobre el resto de partidos políticos. Y entonces decía mi amigo Nico, decía: mira, Fernando, lo bueno de Podemos no es Podemos, es lo que ha provocado Podemos.
independientemente de todo, es que ha forzado al resto de partidos. ¿Os imagináis vosotros, sin que Podemos estuviera en el escenario, que los parlamentarios hubieran tenido que hacer semipúblicos los gastos? Porque al final solo van a hacer públicos una parte. El Partido Socialista sí ha dicho que va a publicar los destinos de sus viajes en su propia página web, pero, en fin, todos estos grandes debates que se están teniendo ahora mismo en la sociedad española, y que es verdad que en cierta forma estamos viviendo una suerte de explosión de exigencia, todo esto, que lo ha capitalizado Podemos, esto no estaría sucediendo, o una buena parte de esto no estaría sucediendo, ¿no? Y decía mi amigo Nico, dice, es que eso es mucho más. Dice, además la gente no se ha enterado de que no se trata de votar a Podemos, se trata de votar contra los demás. Dice, a mí no me importa especialmente, porque yo le decía, hombre, digo, algunas de las cosas que están apuntando son, digo, en otras circunstancias a otro político se lo lleva por delante, lo que apuntan los medios, ¿no? Digo, a otro le mantienen una campaña durante semanas, como a Pablo Iglesias por esto, y se lo llevan por delante. Dice, sí, pero es que no se han dado cuenta de que el problema no es Podemos, el problema son ellos. Y entonces, mientras sigan atacando a Podemos, seguirán incidiendo en eso, en que son ellos el problema, ¿no? Me parece una reflexión bastante interesante, la verdad. Bueno, os decía, otras portadas de periódicos públicos. Dice Rajoy, tercer año, el profeta del milagro económico que falló en todo, dice el diario Público en el digital. 3 años después del arrollador triunfo electoral del Partido Popular en España, hay más paro, más pobreza. Dice, una realidad que choca con el triunfalismo del gobierno que pregona una recuperación que solo se atisba en algunas estadísticas oficiales. Y dice también, con una foto del Valle de los Caídos, dice, una víctima recurre a la vía civil para recuperar a los suyos del Valle de los Caídos. El auto que resolvió las dudas planteadas por Garzón en el caso de las fosas del franquismo podría ser una de las claves que permitan exhumar en la fosa más grande de España. A mí, fijaos, yo estuve además de visita en el Valle de los Caídos, sabéis que se hicieron algunas catas y para ver en qué estado estaba esa fosa común, y los expertos llegaron a la conclusión de que era muy, muy, muy difícil la exhumación porque estamos hablando de una de las más importantes y con muy, muy, muy deteriorada, todo muy mezclado, en fin, ¿no? Pero parece que alguien va a recurrir a la vía civil para recuperar a uno de sus familiares, lo que puede tener unas consecuencias legales bien, bien interesantes, la verdad. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Bueno, pues así pasan los minutos y llegamos al final de este programa. La verdad es que es verdad, parece que lo dice Rojo Cabreado, o PSV, o Guillem Salazar, o Tony Matarín, cuando llegamos, los días que no tenemos invitado a desayunar, dice, no, son días más íntimos, estamos todos más... Estamos reunidos aquí en esta mesa sobre la que colocamos los periódicos y el café y comentamos las portadas. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Manolo Cas, Foro Antiusura, Monse Gómez, Anela, Fanny Suárez, Guillem Salazar, Diego Valencia, PSV, Celemín, Enrique Quesada, Javier Crae, María Rivera, Daniel Riquelme y a todos los que se incorporan en diferido.
gracias por la compañía. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás solo. Adiós, hasta mañana. Sí, se ha dicho, es realmente interesante. Entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. When the voices fell, they broke the spell, they tied us to our silver chairs, and we sang, oh, 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 oh. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang, que hacer médico para cuidar a la gente que está malita, a los que estén enfermos. ¡México! Porque son superhéroes. Porque sí, son superhéroes. ¡México! Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Es que me estaba despidiendo de vosotros y de pronto he leído el mensaje de Rojo Cabreado que decía: hoy que es el Día del Niño, escuchemos a los niños. Pues eso, adiós, hasta mañana.